En esta clase seguiremos estudiando las causales de objeto ilícito. No te olvides de poner me gusta, suscribirte y compartir este video para que podamos seguir subiendo material educativo. Señalamos en la clase anterior que si bien la ley no define el objeto ilícito, indica los requisitos que debe reunir el objeto en el artículo 1461 y luego entrega un criterio casuístico estableciendo concretamente casos en que hay objeto ilícito entre los artículos 1462 al 1466. En la clase anterior estudiamos 3 de dichas causales: los actos prohibidos por la ley, los que contravienen al derecho público chileno y los pactos sobre sucesión futura. Por consiguiente, en esta clase nos corresponde estudiar la enajenación de las cosas enumeradas en el artículo 1464 del Código Civil. El artículo 1464 indica que hay objeto ilícito en la enajenación y luego numera los casos. Por lo tanto, es importante notar, en primer lugar, que se trata de una norma que impone restricciones a la facultad de disponer que se considera esencial en el dominio, y en segundo lugar, nos obliga a entregar un concepto de enajenación. Concepto de enajenación. La palabra enajenación admite dos sentidos, uno restringido o estricto y uno amplio. La enajenación en sentido estricto es el acto por medio del cual el titular transfiere su derecho de dominio sobre una cosa a otro. Es decir, enajenar o hacer ajena una cosa que antes era propia. Enajenación en sentido amplio no solo significa el acto por el cual se transfiere el dominio sobre una cosa de una persona a otra, sino también constituir cualquier otro derecho real sobre la cosa. Es decir, no solo el que hace salir una cosa de forma total de su patrimonio, pasando su derecho de propiedad sobre ella a un tercero, sino también aquel que, conservando el dominio sobre una cosa, constituye a favor de otro un usufructo, uso-habitación, servidumbre, prenda, hipoteca o censo sobre la cosa. ¿En qué sentido está tomada la expresión enajenación en el artículo 1464 del Código Civil? La opinión mayoritaria de la doctrina, y el que se ha impuesto por la jurisprudencia, estima que utiliza la palabra enajenación en sentido amplio, de manera que hay objeto ilícito, no solo cuando una persona transfiere el dominio de las cosas que enumera, sino también cuando constituye sobre ellas alguno de los derechos reales mencionados. Por consiguiente, incluye, por ejemplo, la constitución de un usufructo sobre la cosa embargada. ¿Pueden venderse las cosas enumeradas en el artículo 1464? El artículo 1464 considera que la enajenación de ciertas cosas adolece de objeto ilícito, pero no prohíbe la venta. No es lo mismo la enajenación, que constituye la transferencia del dominio u otro derecho real, con el concepto de venta. En Chile rige el principio de dualidad entre el título y modo, lo que significa que para adquirir un derecho real como el dominio, se requiere un acto o contrato que sirva como antecedente, por ejemplo el contrato de compraventa, y además un modo de adquirir el dominio, como es la tradición. Por ello, en el contrato de compraventa de un inmueble no basta el contrato de compraventa, sino que además se debe inscribir dicho contrato en el registro del conservador de bienes raíces. Por consiguiente, la venta por sí misma no constituye enajenación, esto es, el solo contrato de compraventa no transfiere el dominio, sino que solo genera obligaciones personales. Para el vendedor la obligación de entregar la cosa vendida y para el comprador el derecho personal correlativo para exigir la entrega. Pues aunque el contrato de compraventa sirve de título antecedente, requiere del modo de adquirir, que es la tradición, para la adquisición del derecho real. De manera tal que, en principio, es perfectamente posible vender los bienes enumerados en el artículo 1464, toda vez que éste solo prohíbe la enajenación de estos bienes. Sin embargo, esta conclusión se ve alterada por el artículo 1810 del Código Civil, ubicado en la compraventa, que prescribe: pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Parte de la doctrina estima
que por aplicación de esta norma tampoco pueden venderse las cosas que indica el artículo 1464. Es decir, tanto la compraventa como la enajenación adolecerían de objeto ilícito. Sin embargo, otros estiman que para determinar si se pueden vender o no, debe establecerse en cada uno de los casos enumerados por el artículo si prohíbe o no su enajenación. Pues el artículo 1810 se refiere a una enajenación prohibida, vale decir que no pueda realizarse en caso alguno. Y así concluyen que si la norma prohíbe la enajenación, también prohíbe la venta, pero si no la prohíbe, no prohíbe su venta. A este respecto, se dice que solo los numerales 1 y 2 son leyes prohibitivas, porque no es posible realizarla bajo ninguna circunstancia, pero los numerales 3 y 4 serían leyes imperativas, porque el acto de enajenación se puede llevar a cabo cumpliendo ciertos requisitos. En consecuencia, para esta postura sería nula por objeto ilícito la venta de las cosas comprendidas en los numerales 1 y 2 del artículo 1464, es decir, las cosas que no están en el comercio y de los derechos y privilegios. Y válida la venta de las cosas incluidas en los numerales 3 y 4 del mismo artículo, esto es, las cosas embargadas o de las especies cuya propiedad se litiga. En este entendido, se permitiría la venta de cosas embargadas y el deudor podría obtener dinero para pagar la deuda y levantar el embargo. La adjudicación de las cosas enumeradas en el artículo 1464 del Código Civil. Existen casos en que las cosas pertenecen a varios dueños, entonces se habla de comunidad. La comunidad es un cuasicontrato que se traduce en un conjunto de relaciones en que varias personas ejercen simultáneamente derechos sobre una o conjunto de cosas. En su conjunto, todos son dueños del total. Esta situación no es deseable para el derecho, y por eso la ley permite a cualquier comunero solicitar el término de la indivisión mediante la partición. Sin embargo, la adjudicación no constituye enajenación. En efecto, la adjudicación, que es el acto por el cual se declara el dominio exclusivo de un comunero sobre uno o más de los bienes indivisos o sobre una parte de ellos. Por ejemplo, que se determina la indivisión porque la cosa común es dividida y a cada uno se le adjudica su cuota. En consecuencia, supone derechos preexistentes sobre la cosa, pues los comuneros tenían derechos anteriores sobre la cosa. De esta manera, la sentencia de adjudicación no constituye título de enajenación, porque no hay traslación o transferencia del dominio por parte de los demás comuneros al adjudicatario. Simplemente, en virtud de la adjudicación, se concreta respecto del adjudicatario la propiedad exclusiva de uno o más bienes comunes, tal como puede suceder respecto de los demás comuneros. En definitiva, la adjudicación no es enajenación, pues es simplemente declarativa, pero no traslaticia de dominio, por lo que no le es aplicable el artículo 1464. Por lo tanto, si en una partición a un comunero le corresponden bienes a que se refieren los numerales 3 y 4 del artículo 1464, es válida y no adolece de objeto ilícito porque no hay enajenación de estos bienes. Hasta aquí la clase de hoy. La próxima clase analizaremos los numerales del artículo 1464. No te olvides de poner me gusta, suscribirte y compartir este video para que podamos seguir subiendo material educativo.